sino para hablar de decisiones y para conocer distintas realidades y cómo nos preparamos para un mundo que definitivamente ya cambió. Porque si algo está muy claro es que la sostenibilidad ya no es una opción. Y precisamente por eso estamos aquí. Quiero saludar de manera muy especial a los organizadores de Expo Sostenible 2026, al presidente del CODES, el señor Samuel Sena. Hoy nos honra con su presencia el excelentísimo señor Yamil Mawad, expresidente del Ecuador, para quien pido un fuertísimo aplauso. Gracias por acompañarnos. Saludos especiales para el señor Francisco Valdés, el señor Peter Reed de la directiva del CODES que nos acompaña, el señor Percio Maldonado que está con nosotros. Así que un aplauso para todos ellos, ya que son los que han hecho posible, en conjunto con la señora Elizabeth Mena, que hoy pues estemos aquí. De inmediato vamos a entrar en acción y vamos a iniciar con este primer panel de la mañana, titulado Economía Circular, Residuos y Responsabilidad Extendida del Productor. Vamos a recibir en este escenario de inmediato al señor Samuel Sena. Fuerte aplauso para él. Me permito presentar a nuestros panelistas a continuación. El señor Enrique Cueva, experto internacional y viene desde Green Depot. Un aplauso para él. El señor Príamo Ramírez, director ejecutivo de DEO Sostenible. Lo recibimos en este escenario con un fuertísimo aplauso. Gracias, don Príamo, por estar con nosotros. Nos acompaña también el señor Fabián Jaramillo. Lo recibimos con un fuertísimo aplauso en este escenario que hoy nos convoca. Y de parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales recibimos al señor Jorge Erasme. Caballeros, señor presidente, el escenario es todo suyo. Adelante. Muy buenos días a todos en esta segunda jornada de Expo Sostenible 2026. El día de hoy me honra moderar este interesante panel de economía circular, residuos, responsabilidad extendida del productor, un tema que está muy latente y muy pendiente en la sociedad dominicana en el día de hoy, en estos días. Cuento con Enrique Cueva, es un experto internacional mexicano de la empresa Vital. El señor Príamo Ramírez, quien es el director ejecutivo de DEO Sostenible. El señor Fabián Jaramillo Freire, también es un experto internacional de la empresa Inventagri, ¿verdad? Inventagri. Y Jorge Erasme, quien es abogado y asesor del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Con ellos vamos a estar compartiendo sobre estos interesantes temas que tanto afectan al tema del desarrollo sostenible en República Dominicana. Quiero primero comenzar con una breve reflexión que he hecho sobre este tema y se los leo. La gestión de residuos sólidos representa uno de los desafíos más críticos del modelo de desarrollo en República Dominicana. No se trata únicamente de un problema ambiental visible, sino de una falla estructural en la forma en que el país produce, consume y descarta. Durante décadas, el enfoque ha sido lineal, recoger y disponer. Este modelo ha demostrado ser insuficiente frente al crecimiento urbano, la presión sobre los territorios y el aumento sostenido en la generación de residuos. La persistencia de vertederos a cielos abiertos y la baja valorización de materiales evidencian un sistema que no ha logrado cerrar el ciclo. La economía circular plantea un cambio profundo, transformar los residuos en recursos, rediseñar los procesos productivos y redistribuir responsabilidades entre el Estado, el sector privado y la ciudadanía. La Ley 225-20 y su modificación reciente marcan un punto de inflexión. Sin embargo, el reto no es normativo, es de implementación. La capacidad institucional, la viabilidad financiera, la coordinación territorial y la conducta social serán los factores que definirán si esta transición ocurre o se queda en una simple intención. Este panel nos deja una pregunta que nos hacemos. ¿Estamos construyendo un sistema que genera valor o uno que simplemente redistribuye costos? Y con eso dejo abierto formalmente el panel y quisiera iniciar
con una pregunta muy puntual, que es: la República Dominicana no enfrenta solamente un problema de residuos, enfrenta un problema de modelo. Ya que contamos con una ley, una regulación y presión internacional en algunos aspectos, ¿estamos preparados para implementar un modelo de economía circular o seguimos en una transición conceptual? Quisiera comenzar esta pregunta con Jorge Erasme, quien es el asesor del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Adelante, Jorge. Muy buenos días, Samuel, y gracias al público en general por comparecer este panel, que entiendo que es muy importante porque podemos aclarar sobre la ley de residuos sólidos y toda su normativa complementaria muchas situaciones en que el debate nacional se limita a la contribución especial, se limita al gestor privado, pero tenemos que observar que esta ley es un cambio de paradigma. Como tú bien dijiste, teníamos un sistema que todavía está vigente, de una economía lineal y vertederos a cielo abierto. Entonces nosotros estamos buscando crear, no solamente que haya inversión privada, facilitar, que la modificación del 9825 coadyuva, al eliminar, te doy un ejemplo básico, que el pago que se haga del tipping fee o tasa de manejo a una planta de valorización no tenga ITEVIS, porque la ley no lo contemplaba y solamente la exención fiscal era a la etapa previa en el municipio de recolección y transporte, atestación de transferencia de los residuos, que tiene una exención fiscal por el T44 del Código Tributario. Entonces tú tienes que observar que uno de los principios básicos de la norma, el segundo principio de la ley 2520, es la responsabilidad compartida. Entonces tenemos que ver no solamente desde el punto de vista normativo como ministerio, que tenemos una habilitación legal y reserva reglamentaria para coordinar y sancionar, pero coordinar con los territorios, los municipios, eso es muy importante. Por un rol que tienen legal, un servicio público mínimo de ellos es recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos. Pero, ¿qué ha pasado? Por eso se crea el fideicomiso y esta ley nos impacta. Y lo vemos día a día. La disposición final y el tratamiento de residuos, los municipios no tienen la capacidad económica ni técnica. Y se ha buscado el gobierno central fortalecer el Ministerio de Medio Ambiente y crear estructuras de gobernanza. Por ejemplo, el fideicomiso tiene un consejo tripartito, podemos decir sector privado, municipalidad y gobierno central. Incluso el Ministerio de Hacienda con un asiento por el componente económico que conlleva o plata para uno poder cambiar de una economía lineal que también conlleva educación, cambio de paradigma y ver que el residuo puede tener valor. Y eso es lo que entendemos, que actualmente esa normativa nos ayuda, cambia el paradigma, pero implica implementación en todos los actores e implica ya incluso que hay una agenda regulatoria del ministerio, unas normas complementarias que incluso la ley 9825 nos da unos plazos y exige otra readecuación de las normas. Enrique, ¿cuál es el error más común que cometen los países al implementar la responsabilidad social extendida del productor? Pues mira, desde mi experiencia y no por el hecho de que en México también estemos empezando a andar este camino, sino lo que he podido ver en otros contextos, es que, número uno, que hacemos copy-paste de modelos que se han implementado en otros países, sobre todo en el continente europeo, sin conocer las condiciones específicas que tenemos pues aquí en Latinoamérica. O sea, no tenemos la infraestructura, no tenemos las instalaciones, digamos que la alineación de los distintos actores a lo largo de la cadena de valor no tiene la misma organización que se puede tener en condiciones del continente europeo. Entonces yo pensaría que ese es el primer punto, que no podemos copiar y pensar que va a funcionar todo de la misma manera. Y por el otro lado, complejizar mucho la implementación de estos esquemas de responsabilidad extendida del productor. A veces metemos mucha burocracia, complejizamos el modelo y eso termina desmotivando, pues sobre todo al sector privado, para que verdaderamente empiecen a innovar, a implementar medidas de codiseño que favorezcan la materialización del objetivo final, que es la revalorización de materiales y recuperación de flujos residuales. Pienso que también existen oportunidades no exploradas en las condiciones locales de cada país. Por ejemplo, aquí en la República Dominicana, alianzas estratégicas entre el sector académico y el sector privado pueden motivar al desarrollo de, por ejemplo, parques simbióticos industriales
que no existen en otras partes del mundo y favorezcan esta recuperación de los flujos residuales. Interesante. Príamo, la República Dominicana ya cuenta con una ley de regulación y presión, ¿dónde se encuentra hoy la implementación de la ley, diseño, transición y ejecución efectiva? O sea, la realidad es que muchas veces nosotros, para garantizar un sistema que genere resultados reales, no solo se necesita el cumplimiento normativo, ya tenemos la ley. ¿Hacia dónde debe la República Dominicana enfocarse? ¿Estamos lejos de tener un sistema funcional de economía circular o todavía o ya nos hemos acercado bastante? Bien, buenos días. Realmente la República Dominicana cuenta con los elementos suficientes de implementar una economía circular en breve término, de fundamentarla, de promoverla. Y el hecho, por ejemplo, la normativa de la resolución establecida por la resolución 40-25 del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece un mínimo de valorización que deben realizar los gestores al momento del tratamiento de los residuos, al momento de tratar los residuos. Eso es el primer paso para poder realmente iniciar lo que es una economía circular. Hay empresas que de manera responsable y con antelación han ido haciendo ejercicio en lo que es recuperar sus residuos y volverlo a incorporar a la cadena comercial. Y es, por ejemplo, el ejemplo de una empresa que recolecta 500 millones de botellas plásticas, una empresa nacional que está establecida aquí, 500 botellas plásticas, que es el 75% de sus ventas anuales. Es decir, que todas esas botellas, todo ese plástico vuelve a ser reinsertado y reutilizado. Es decir, que es cuestión de seguirle dando continuidad, seguir de cerca y ir ajustando la normativa cada día para que la economía circular sea robusta y sea una realidad en la República Dominicana. Perfecto. Fabián, ¿cuál es el eslabón más débil del sistema? ¿Infraestructura, trazabilidad o el mercado? Bueno, yo empezaría con un tema interesante. Nosotros somos 80% y más agua. Dependemos de una comida que, aunque suene atrizado, del campo viene. ¿Sí? Y algo que en nuestro país siempre se dice, si el agricultor no produce, la ciudad no come. Es completamente cierto. Y yo digo una cosa, lo que votamos hoy, mañana la pagamos en dinero, la pagamos en salud y obviamente la pagamos en problemas. Y es lo que ya muchas ciudades lo están viendo. Entonces, yo empiezo con eso. ¿Por qué? Porque yo no creo que haya un eslabón. Yo creo que son todos. Pero si me preguntas y me dices, prioriza. Ok, me voy por infraestructura. Primero. Pero creo que en la infraestructura sí se puede crear. O hay ineficiente y se puede mejorar. Pero para mí hay algo que mi compañero de Vanel decía. Lo que para mí falta es mercado. Y nos falta en todos los países y en todos los ejemplos que yo he visto en Latinoamérica. Gracias a Dios por este tema de medio ambiente. He viajado muchísimo últimamente por Latinoamérica y veo el modelo de Guatemala, veo el de Colombia, el de Perú, el de Brasil. Y creo que son modelos exitosos que vale la pena chequearlos, no emularlos, no copiarlos. Creo que hay mucho aprender de cada país. Y creo que uno de los problemas es ese. No le vemos el mercado. En mi país tenemos ejemplos como el de plástico, pero no se vende. Y no hay una ordenanza o hay un requerimiento per se del mismo sector público y privado para comprarlo reciclado. Entonces siguen importando el PET cuando hay millones de toneladas de PET que están recicladas, almacenadas en una bodega. Pero no hay un gobierno que mañana te diga, oye, prohíbeme la importación del 60% porque tenemos que obligarles de alguna forma a que compren el PET que está reciclado. Y lo mismo digo, si mañana yo genero un sistema de compostaje, biofertilizantes, etcétera, a partir de los orgánicos, si no hay una normativa que me obligue a vender, voy a tener toneladas y toneladas y toneladas de producto. Y termino con esto. Hablamos de economía circular, pero la economía circular sin una economía per se, ¿cómo se mueve? Si no es un negocio, nadie la quiere. No hay el chévere que diga yo tengo el banderín de medio ambiente y voy a ponerle millones porque soy fiel creedor de que el tema del medio ambiente
Es lo que se necesita. Jorge, desde el punto de vista del Ministerio de Medio Ambiente, ¿cuenta el Estado con la capacidad real de fiscalizar el cumplimiento de la responsabilidad social extendida del productor? Mira, el reglamento de REP, hubo un reglamento previo de aparatos eléctricos, que es uno de los productos prioritarios, y está en vía de implementación. Hace falta un plan específico, aunque el empresariado ha hecho su rol y se está implementando, porque como han dicho, y dijo Príamo que me antecedió, con una compañía que hace responsabilidad extendida, socialmente entendió y recoge los envases plásticos que ellos producen y lo ponen en el mercado. Ahora mismo el reglamento, estamos en una fase que están ya a dictar el reglamento, un reglamento marco de la REP. Pero su implementación implica planes específicos de cada producto prioritario y la resolución previa que diga el ministro de los 6 productos prioritarios restantes que están en la ley, ¿cuál iniciaría? El más impactante de todos es envase y embalaje. Se están coordinando algunas mesas porque, como dijeron aquí anteriormente, una responsabilidad compartida. El ministerio está haciendo la medida posible de crear unidades de fiscalización desde la Dirección de Residuos Sólidos, que fue creada por la Ley 2520. Te digo esta parte porque es tratar de que no sea pura y simplemente un cumplimiento normativo y hasta financiero del sistema de gestión colectiva, que para mí es el ideal. El sistema individual, por economía de escala, para mí es infuncional, con todos los importadores que aquí tenemos de ciertos productos. Hay prohibiciones expresas en la ley que están graduales, se reactivaron, como el plástico de un solo uso, que hay que cobrarlo, y hay que ver todo el FOM, todo ese tipo de prohibiciones que hay, que no necesitan, vamos a decir, una reglamentación amplia, es ver, como digo, obviamente se dio, tú tienes que ver, por ejemplo, los neumáticos. Para que yo importe neumáticos, yo tengo que darle salida al neumático para producir CDR, producir asfalto. Entonces tengo unos neumáticos que es uno de los productos prioritarios más graves que hay, porque te causa incendio en cualquier foresta. Y los ayuntamientos no tienen la capacidad técnica ni el mandato legal para hacerlo. Entiendo que el ministerio, hay un principio básico en el reglamento REP, estaba en el de RAE, está en el de REP ahora, que es la gradualidad. Nosotros estamos de cero, estamos avanzando a que se vaya implementando y debe ser con trazabilidad de los residuos, metas verificables, metas reales. Hay experiencias de países, vamos a decir, de los últimos países zonas que implementó la REP, basado de economía circular, que viene, como dijo, de modelos importados de Alemania y fueron prueba y error. España arranca desde el 93 haciendo la responsabilidad extendida del producto de economía circular, y el año 2015 con la Unión Europea. Pero cada sociedad tiene sus propios residuos, con su caracterización de residuos, su propia idiosincrasia. Aquí se produce mucho orgánico, implica tú implementar también con los municipios separación en la fuente, recolección selectiva, cuesta plata, cuesta educación, cuesta gradualidad y cuesta los actores participen. Entonces, al final, cerrando, lo que te digo, se tiene que con base a la gradualidad, el impacto más fuerte en materia de REP que impacta a la sociedad, que lo que nosotros vemos, más se discute, son los envases de embalaje plástico, foam, cartón y vidrio. Vidrio tiene un tipo de reuso, es sencillo, antes lo hacíamos cuando éramos jóvenes, que te daban un dinerito de depósito, la ley lo establece de nuevo de manera clara. El plástico, dependiendo del tipo de plástico, de ahí viene el ecodiseño, cuál plástico tú puedes reciclar y utilizar, porque a veces hay unos plásticos con unos colores y eso es para relleno. Entonces, con principio de gradualidad, pero con responsabilidad compartida podemos ir avanzando en la implementación de REP, que no es fácil y cada país tiene su naturaleza y su idiosincrasia. Enrique, en ese mismo sentido, ¿cómo evitar que la REP se convierta en un mecanismo de pago sin impacto real en la recuperación de materiales? Pues la respuesta corta sería usando ese recurso para promover la innovación, para impulsar la creación de nuevos negocios que materialicen el objetivo último de un instrumento como es la REP, ¿no? Yo pienso que, a ver, con este pago de tarifas por parte de las empresas, creando este fideicomiso, se pueden crear algunos espacios para que emprendedores, negocios emergentes puedan ofrecer soluciones que empiecen a mover el mercado y validar qué cosas sí funcionan y qué cosas todavía hay que ajustar un poquito más, porque a veces creemos que tener el modelo perfecto es sinónimo de lo necesario. Justo eso platicábamos antes de empezar el panel. Y no, necesitamos realmente empezar a validar el mercado
empezar a identificar qué cosas nos pueden ayudar verdaderamente a recuperar materiales residuales para reintegrarlos en el sistema económico. Entonces, de lo contrario, simplemente estaríamos creando una bolsa que va a financiar pues, trámites burocráticos, quizá incluso hasta va a seguir financiando el sistema de gestión de residuos tradicional y se volvería pues, realmente un sistema muy caro, ¿no? Porque las empresas pagan más por financiar más o menos lo mismo y no estamos realmente cambiando el sistema de fondo. Entonces yo pensaría que ese puede ser una vía, que empecemos a motivar nuevos modelos de negocio y también la inclusión de herramientas que favorezcan, como ahorita lo mencionaba mi compañero de panel, la trazabilidad. O sea, muchas veces también desconocemos de estos flujos de materiales, cómo es que un residuo verdaderamente se está recuperando, se está tratando y se está reintegrando al sistema económico. Entonces, yo creo que pues con una inversión directa hacia la infraestructura que materialice la economía circular es donde podemos evitar esa perspectiva nada más de recaudatoria. Perfecto. Príamo, ¿qué tan lejos está el país de tener un sistema funcional, pero en materia de... Perdón, que me perdí un momentico aquí. ¿Qué tanto la separación, la valorización y la trazabilidad ocurre realmente en la práctica? Tenemos varios asilos abiertos, varios vertederos a cielo abierto, hemos estado trabajando, hay diferentes empresas que están haciendo la valorización, pero ¿qué tanto ese tema de la separación, la valorización y la trazabilidad real ocurre realmente en la práctica? Sabemos que hay empresas que están certificadas, pero ¿qué tanto real y efectivamente se da? Sí, como bien decía Jorge, este es un aspecto que conlleva tiempo, inversión, muchos recursos. Con relación a la separación de origen, es una actividad que hay que desarrollarla con las alcaldías. Es bueno señalar que son casi 400 territorios en donde implementar la separación de origen ha conllevado tiempo y lo que desde el fideicomiso hemos estado haciendo es colaborando, asesorando a muchas de esas alcaldías. Ya van unas 30 instituciones en donde nosotros realizamos planes para diseñar las rutas y frecuencia de la recolección de los residuos de manera diferenciada. Sí. Ya eso se ha entregado a esas alcaldías para que inicien ese proceso de separación de origen. Con relación a la trazabilidad, ya es algo más complejo que también es bueno saber que desde el fideicomiso, por lo menos en los gestores autorizados nuestros, ajá, en este caso, en las plantas de valorización, sí tenemos un control sobre la trazabilidad y periódicamente se mantiene actualizado y vigilado. El reto sería con las municipalidades. El reto es nosotros colaborar con las municipalidades porque para nadie es un secreto con las limitantes que se manejan esos gobiernos locales desde el punto de vista económico. Nosotros como fideicomiso estamos colaborando y estamos dispuestos a colaborar con ellos en la elaboración de sus planes municipales de gestión de residuos, que es vital. Hemos colaborado también desde el punto de vista de los planes de gestión de sitio de disposición final, pero es una labor que conllevará tiempo y mucho esfuerzo y muchos recursos. Pero para identificación y edificación de la mayoría de los que estamos aquí, que no necesariamente conocemos de todo eso, ¿qué sucede en los territorios que no cuentan con esa capacidad técnica y financiera? ¿Cuál es el efecto? ¿Tú te refieres a esas municipalidades que no tienen quizá la capacidad técnica ni los recursos para enfrentar eso? ¿Qué consecuencias trae eso? Bueno, realmente es un mal manejo que afecta la gestión de residuos. Por ejemplo, hay sitios, hay lugares en donde sí pudiera implementarse de manera acelerada, quizá en grandes ciudades, en grandes municipios, ya ahí sería un poquito más dificultoso. Pero
la consecuencia sería que no tenemos una correcta gestión de residuos, porque la separación de origen beneficia y facilita la valorización y la incorporación de muchos elementos a la economía circular. No es lo mismo tú manejar los residuos de manera separada, los plásticos, por ejemplo, que sí pueden ser reutilizados, pero a veces cuando se unen, se mezclan los residuos orgánicos con esos plásticos, lo hacen que ya no puedan ser utilizados. O sea, lo inhabilita para volver a ser reinsertado en la economía, y necesariamente tienen que ir a los rellenos sanitarios. Una no adecuada separación también limita y disminuye la vida útil de los rellenos sanitarios, que ese es otro problema que tienen las alcaldías, de que tienen que estar haciendo inversiones y manteniendo esos rellenos sanitarios en condiciones. Es decir, que afectaría de manera directa la gestión de residuos en cuanto a los sitios de disposición final y en cuanto al insertar esos residuos que debieran estar separados a la economía circular. Fabián, ¿existe el riesgo de diseñar un sistema técnicamente correcto pero económicamente inviable? Sí, claro. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? O sea, la gente no invertiría tanto, me imagino. Claro, lo que dijo Enrique hace un rato, que yo digo, un sistema simple que funcione es mejor que un sistema perfecto que fracase. Para mí eso es anillo al dedo, y es lo que nos pasa muchas veces. Entonces, a veces nos olvidamos que lo más simple es ver lo que tenemos nosotros en cada área. Nosotros, en el caso de Quito, ¿sí? Quito hoy es una ciudad hegemónica en el tema de sostenibilidad. Ganamos 4 premios el anterior año. ¿Pero por qué? Porque tienes una cabeza ni siquiera, yo diría, ni en la alcaldía, ojalá no me mate el alcalde, pero digo, en su gerente de el EMGIRS, que es la Empresa Metropolitana de Gestión de Residuos Sólidos de la ciudad. Un cerebro. Yo estoy lanzándole a él como ministro de Ambiente. O sea, nivel, necesitamos a él. ¿Pero por qué? Porque él se puso a ver qué tenía en manos y qué tenía que hacer. Y él involucró una cadena de valor muy interesante. Universidades, no les tomamos en cuenta. Tercera edad. Ya hoy, de los 48 en adelante, de los 45 en adelante, ya no somos viablemente profesionales. Y nos echan a la banca. Entonces, ¿qué necesitamos? Que nos den la opción de que si tenemos nosotros posibilidad de seguir aportando a la sociedad, nos den espacios. Y eso es lo que está haciendo el municipio. Creó los CEGAM, Centros de Recolección Diferenciado, donde más o menos lo que tú planteabas. Propiedades que tiene el municipio que dice, ok, vamos a gestionar y vamos a generar esto. Y también hay huertas urbanas, donde va la gente de la tercera edad a cosechar y a pasar el día, no estar encerrados en la casa. Ejemplos, pero ya había. Y los recicladores de base son los peores tomados en la cadena y son la clave para mí en este tema. Si nosotros nos enfocamos en los recicladores de base y les damos vida jurídica y les damos sitios para que ellos puedan diferenciar, nos vamos hacia adelante. Pero yo recorro un paso enorme hacia atrás. La responsabilidad es de todos. Le hemos botado el problema a los municipios, al gobierno, y creemos que sacar basura es que recoge el municipio, para algo le pago. Y no es así. Yo estoy, pero 100% de acuerdo que tenemos que cambiar ese modelo en la educación. Mis hijas hoy viven en un net zero, viven en un mundo cero basura. ¿Quién se lo enseñó? Yo. Y esas son las peores auditoras ahora, en mi caso. Yo voy a un restaurante, mi hija Valentina, 17 años, pido algo de comer, me pasan una botella de agua plástica, y mi hija me queda viendo, papá. Y yo, disculpe, ¿tiene vidrio? No tengo. ¿Papá? No me pase nada, no se preocupe. Es mi peor auditora. Y claro, ¿qué dice ella? Dice, si nosotros le enseñamos al restaurante, el que me atiende va a regresar al administrador y le va a decir, oye, ya es como la quinta persona que no me recibe la botella de plástico. Si el proveedor no me cambia a vidrio, vamos a dejar de vender agua, vamos a dejar de vender té helado, vamos a dejar de vender. Y se le botó el problema atrás. ¿Pero de dónde vino? De una educación ambiental y la separación que tú mencionabas. Nosotros separamos el orgánico en casa. El proyecto que ya van a ver en un video al final de composteras autónomas, que parece para ciertos políticos ridículo cuando sacó el Quito,
fue el que le lanzó en el proyecto de ser la ciudad sostenible de América Latina. El aeropuerto de Quito es el mejor aeropuerto en temas de sostenibilidad, y no es que les estoy lanzando como Quito mi ciudad. Son ejemplos. Ustedes pueden lograr, ustedes tienen el turismo que ya quisiéramos nosotros. Lancen una imagen de turismo sostenible y sustentable. Pero mucha gente dice, uy, pero es que eso es complicado. Empiecen por lo simple para llegar a lo perfecto. Gracias. Jorge, desde una mirada crítica. Dale. Jorge, desde una mirada crítica, ¿qué componente de la ley no está funcionando como se esperaba? Mira, la ley necesita, como decir, es una buena intención. Pero necesita reglamentos, planes, voluntad, y la voluntad no solamente del gobierno central, voluntad de los municipios, voluntad del ciudadano. Eso que digo a Fabián, es real. Tú tienes que hacer la separación en la fuente, pero tú tienes que crear la infraestructura mínima, tú tener en una sociedad como esta 2 zafacones diferenciados, orgánicos e inorgánicos, para tú ir separando. Porque hay una persona que aquí se le llama popularmente los buzos, que es el reciclador de base. Esa persona vive del valorizable, le llama bus, y hay situaciones que se están creando como empresas sociales que se creen, reglamentos que dependen de la municipalidad para regularlo y no abandonarlo porque tienen un rol social. Lo que pasa muchas veces, hay que en ciudades como Ciudad de México, que es distinto a otras áreas como Monterrey, o aquí mismo en San Francisco de Macorís, que a veces esos recicladores de base van a la fuente y recogen el residuo. Entonces no llega, la recolección extendida tiene ahí un reto de cómo tú lo integras a ellos para poder aplicar que el servicio que pague el generador del residuo de producto prioritario pueda cumplir la recolección extendida, que es importante que tanto la recolección extendida del productor como los planes de manejo de grandes generadores, y en eso el Ministerio ha avanzado con creando el registro de generadores, está la plataforma para que sea paperless, todo virtual, evitar esos expedientes grandes y ser más proactivo, le quite también una presión al fideicomiso, que su idea primordial es los RCU, los residuos sólidos urbanos, que es el residuo que viene del, como dijo Príamo, ruta y frecuencia del ayuntamiento. Entonces, tenemos que diferenciar. Hay un rol, como un principio que contamina paga, que el empresario que se lucra de un producto tiene que tener una responsabilidad social, como dijo Fabián. Si yo no me consumen el plástico, yo entonces voy con el vidrio que tiene reuso y más ambientalmente más friendly, más sostenible. Y aquí tenemos que ver el empresariado, no ver, como dice en la pregunta anterior, que esto es un costo, esto es una inversión, porque nosotros vivimos del turismo. Y cuando el residuo que sale de tierra coge la cuenca de los ríos y llega hasta las costas, tú tienes una playa afectada. Aquí se habló, creo que uno estaba viendo una intervención anterior en los medios del ministerio sobre el sargazo, que es un problema que afecta a las zonas turísticas. Entonces, también tú tienes el plástico, el foam, que te afecta no solamente el ecosistema terrestre de biodiversidad, que nosotros nos vemos en nuestra mente aquí en la Tierra. Tú tienes arrecife, tienes fauna marina, hay una biodiversidad también debajo. Que eso viene a ver el turista, no solamente va a sol, pero no quiere venir a las playas. Entonces, como dijo, podemos incentivar un turismo que sea sostenible, los hoteles que tienen que tener su plan de manejo de residuos, que aunque no va a ser extendida, pero tiene que garantizar hasta la disposición final el residuo que él produce. Entonces, toda esa estructura se está haciendo en una gradualidad, y entiendo que la ley, en cierto sentido, la modificación regula algunas cosas que faltaban. Creo que se quedó corto. O sea, que se ha visto el punto de vista de económico, financiero, pero la ley tiene muchos aspectos. Tiene un aspecto, además de tener productor, de las infraestructuras, que no afectó mucho la modificación, ya lo que estaba reglamentado, que fue un trabajo del último año del ministerio, los reglamentos de estaciones de transferencia, de relleno sanitario y cierre técnico, clausura de los vertederos, porque como hemos dicho, del vertedero hacia el vertedero estamos pasando a que mínimamente lleguemos relleno sanitario. El ideal es que haya valorización en una jerarquía, pero tenemos que ver que el proceso que tienen en otros países 40, 30, 50 años, nosotros ahora mismo estamos arrancando y tenemos que ir con gradualidad, poco a poco, y que funcionen. Porque si nos metemos a veces en algo complejo, realmente complejo, podemos de manera, como dice aquí, darnos contra la pared fuertemente. Muchas gracias. Enrique, en este contexto y desde tu perspectiva, ¿la República Dominicana avanza en dirección correcta o está replicando errores ya conocidos?
Yo creo que están avanzando en la dirección correcta, pero sí es necesario que, basado en otros experiencias de otros países, evitemos la burocracia innecesaria, ¿no? O sea, creo que ya tener la ley es el primer gran avance, o sea, haber actualizado esa ley de residuos ahora con estos nuevos componentes que motivan la responsabilidad extendida del productor es un súper gran avance, pero, por ejemplo, aquí me atrevo a compartir el caso que también tengo presente de Chile, que tardaron muchos años como en la implementación de la ley, o sea, hubo mucha burocracia, mucha discusión de cómo se iba a implementar, quién sí, quién no, y eso retrasó muchos procesos que aquí creo podrían eficientarse. Entonces, sí creo que están en un muy buen momento. También hay mucha inversión internacional. La verdad es que el mundo fuertemente le está apostando hacia la transición hacia modelos económicos circulares, regenerativos. Entonces, hay que aprovechar que el contexto está acomodándose naturalmente. Y de igual manera, ya lo mencionaba en mis intervenciones anteriores, empezar a innovar con lo que tenemos aquí, ¿no? Creo que hay mucha voluntad política, hay también recurso por parte del sector privado. Entonces, simplemente es que realmente nos pongamos a pilotear. Ahorita lo volvió a reforzar Fabián. No hay que ser perfectos, simplemente hay que echar a andar las cosas y ya la experiencia nos va a ayudar a ajustar los pequeños detalles operativos que naturalmente van a encontrar su lugar. Perfecto. Príamo, con la modificación de la ley, ¿el sistema es más justo o más costoso? Bueno, el sistema es más justo. Inclusive esta modificación vino a llenar algunos vacíos que tenía la ley general, que, por ejemplo, por poner un ejemplo, no establecía quién era el responsable del traslado de los residuos de las estaciones de transferencia o quién cubría el costo del traslado de los residuos de las estaciones de transferencia a los sitios de disposición final o a las plantas de valorización. Es un sistema que ha ido creciendo. Por ejemplo, en el año 2022 solamente gestionábamos de manera correcta el 7% de las 13.000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos. Hoy en día ya estamos gestionando de manera correcta en los sitios de disposición final y en las plantas un 38% de esos residuos. Y aspiramos en el año 2026 llegar a un 45% de una gestión correcta de los residuos. Como decía mi compañero, que hay motivo para invertir. Desde el año 2022 existía solamente una planta de valorización o 2 plantas de valorización en el año 2022. Ya hoy son 7 plantas y en este año vamos a aumentar a 2 más. Es decir, que de 2 vamos a pasar ya a 9 plantas de valorización, que son inversiones cuantiosas. Solamente para este año se tiene previsto una inversión en aproximadamente de 2.000 millones de pesos del sector privado, lo que demuestra que es un sistema justo, que es un sistema que ya está en el carril adecuado para seguir expandiéndose. Muchas gracias, Príamo. Quiero finalizar con Fabián. Fabián, en tu experiencia, ¿qué modelos internacionales podrían adaptarse mejor al contexto dominicano? Ninguno. Ah. Cree en el suyo. Sí. Sin extraer nada. Te prometo. A mí me encanta el calor dominicano, y el calor de la gente, ¿me entienden? Aquí no, es una ciudad que no duerme. Nosotros estamos a 2.850 metros sobre el nivel del mar. A partir de las 9 tenemos que ir a dormir. Sí. Y aquí es súper alegre y obviamente en ese contexto yo veo lo mismo. O sea, ustedes podrían generar un cambio en el turismo sostenible de toda la región si le pensaran como país y no vieran el problema, vean la solución. Y la solución está ahí. Creo que nadie, cuando yo me reúno con un alcalde, le digo, le traigo una propuesta para valorizar y monetizar su basura.
medio se ríe, porque esa vaina a mí no me han contado. Pero cuando yo le saco números, él dice, es primer proyecto que me daría la posibilidad de sacarle un superávit y no un déficit al año fiscal. Sí, exactamente, porque nadie le ha visto el valor monetario que tiene la basura. Así un ejemplo rápido. Riobamba, una ciudad, hagamos que es La Vega, ¿ya? Hoy le planteo un proyecto y dice, tengo desechos del Camal, sangre, vísceras y demás, van al río. Estás matando a tu gente. Basura, relleno sanitario. ¿Qué hace el relleno sanitario? Contamina más, sí, disposición final, ok. Mercados, etcétera, etcétera, etcétera. Basura, todo se junta en un solo problema. ¿Cuánto le cuesta ponerse 3 fábricas en diferentes zonas? Porque no puedes casarte con una tecnología. No existe la forma de poner la magia en una tecnología. Tienes que jugar varias tecnologías y en diferentes actores en esta cadena de valor. Y en ese momento lanzo la propuesta y cuesta $1.100.000. Dice, uy, sí, harto. Le hago el corrido financiero de cuánto recuperaría en bioinsumos, en compost, en material reciclado y toda la cosa, y recupera 2.800.000. Y ya es negocio. Ya es negocio. Pero ¿qué presupuesto tiene el Estado para darle a las alcaldías y digan, toma tu millón, invierte? No, porque se preocupan de las carreteras, se preocupan de otras cosas, cuando hoy, yo digo, es prioridad número 1 lo que está ocurriendo en tema de medio ambiente. Y cree que esto es un tema de un poema. Sí, la mitigación, la emergencia climática, es mentira. No es un poema, es una realidad. Lamentablemente la gente no ve lo precario que estamos generando para las siguientes generaciones. Y yo les he dicho, ejemplo, mis hijas. Mi amor, yo no les voy a dejar probablemente una situación económica pudiente, pero les voy a dejar más aire, más suelo y más comida. Cuéntame en qué quiere. Y ahí es donde yo creo que debe ser el modelo exitoso para ustedes. Ustedes se preocupan de una niñez, se preocupan de un futuro, se preocupan de que República Dominicana va a perder un poco de turismo por la guerra. Se preocupen por eso. Atraigan el turismo. Costa Rica es el tercer país en energía renovable en el mundo. Y la gente va a conocer Costa Rica porque es de ese país. Pero si me dices en calidad de turismo, usted tiene mejor turismo. Yo tengo mejor turismo que Costa Rica, pero nosotros no le hemos invertido lo que invirtió Costa Rica para lanzar un tema turístico. Nosotros como Ecuador dependemos del petróleo. Pero somos también el mercado del mundo para el tema agrícola y el tema pecuario. España perdió su masa ganadera. Estados Unidos está perdiendo lo mismo. Peste porcina se viene con un problema. Yo vine acá la anterior semana por un problema presentado por FAO por bioseguridad. No entendía por qué me llamaron por bioseguridad. Tratar los desechos de los cerdos, estiércoles, en toneladas por día, porque ahí puede escaparse la peste porcina clásica y baja en el río y le contamina la finca de allá abajo. Ya entendí. Es un problema. Claro. Y si no tratas de ese estiércol, no es solo problema para la peste porcina y para la producción de porcinos a nivel nacional. ¿Qué toma nuestra gente? ¿Agua con estiércol? Claro. Perdóname, no me jodas. O sea, no va por ahí. Entonces, preocupémonos más Claro. de ese tema. Y yo creo que sí hay un negocio muy interesante detrás de eso. Pero abran los ojos. Muchísimas Gracias, Fabián. Muchas gracias. Nos quedamos con educación y con que tenemos que desarrollar nuestro propio modelo. Muchísimas gracias, Príamo, muchísimas gracias, Fabián, Jorge y Enrique, por su tiempo, por habernos explicado todo esto y por orientarnos hacia dónde nosotros tenemos que seguir como sociedad en cuanto a economía circular y residuos. No quiero despedirme antes sin que pongamos un video que tenemos aquí para todos. Crece, A ver, ajá. y con ella Espérate, el desafío de Atán, Estamos ayudando al planeta. Ni una experiencia mala. un momento, por favor. Fabián, sí. Decía algo. República Dominicana necesita un modelo híbrido, descentralizado, inclusivo y económicamente viable. Ese es el modelo que para mí sería exitoso. Descentralizado.
que sea económicamente viable, que te traiga inversión del sector privado, que diga, aquí hay un interés, ¿sí? Y te prometo que si es menos burocrático, va a ser más rápido de lo que ustedes creen. Más rápido. Nosotros tenemos bloqueado lo que ustedes no tienen. El tema de venta de bonos de carbono, nosotros lo tenemos bloqueado en la Asamblea Nacional por un socialismo. Okay, no me meto, no me gusta ser religioso. Y me encanta el tema de medio ambiente porque nadie pelea ni por fútbol, ni por equipos, ni por religión. Aquí estamos por un problema global. Entonces, para mí es súper interesante esa premisa, ¿sí? Y les quería presentar qué es lo que estamos haciendo nosotros como municipio. Es un ejemplo. No quiero que No, tú dijiste que, vayan a conocer que tenemos Quito. que crear Exacto. nuestro propio contexto. Gracias. Modelo. Quito crece, y con ella, el desafío de construir una ciudad más sostenible. El 2026 no es un punto lejano, empieza hoy, en cada decisión que tomamos. Menos residuos que terminan en disposición final, más compostaje, más reciclaje, más educación ambiental. Tenemos grandes retos, básicamente las 2.200 toneladas que entran al relleno sanitario, 5.000 metros cúbicos de escombros que entran a las escombreras nuestras, que representa más volumen que el residuo doméstico. Tenemos el proyecto de composteras, un proyecto súper importante para nosotros. 210 composteras estuvieron ubicadas hasta el año 24. Este año tenemos 380 composteras domiciliarias entregadas ya a la comunidad. Y el objetivo y la meta de la municipalidad es de entregar 600 hasta el mes de diciembre. Mucho le vemos al inorgánico, pero poco le vemos al orgánico. El orgánico es el que más contamina, el que más lixiviado da, básicamente. Eso es parte del camino que venimos haciendo. Separar los residuos, reducir lo que desechamos y reutilizar lo que aún sirve no es solo una buena práctica, es un acto de corresponsabilidad entre la ciudadanía y el municipio de Quito. Cuando separas correctamente, facilitas el reciclaje, el aprovechamiento de los residuos y el cuidado del medio ambiente. Aquí convertimos la basura en energía eléctrica. En el relleno sanitario de Quito, tu basura da energía a 40.000 familias. Y eso no es todo, aquí también tenemos la capacidad operativa de tratar más de 1.000 metros cúbicos de lixiviados al día de los 700 diarios que generamos. Mientras otras administraciones abrían piscinas de lixiviados, por primera vez, nosotros ya cerramos 5 y se vienen cositas. El día de hoy iniciamos con la segunda etapa del proyecto de composteras comunitarias. Vamos a entregar 200 en lugares residenciales de unidades educativas. Pide la tuya. Que el niño vea que se come una manzana, se procesa, se convierte en un abono y eso va a alimentar una nueva planta de manzana. Excelente. ¿Qué fue lo importante? Invitaron a universidades. Quien descubrió el tema de la empresa que hoy gestiona el lixiviado del botadero, que era un problema, fue la universidad, la Escuela Politécnica Nacional y la ESPE, que es otra universidad. Los dos se pusieron a hacer tesis con alumnos, buscaron la empresa y le pusieron a la empresa con el municipio. El tema de la generación de biogás en el mismo área de disposición final fue evidenciada por el sector privado. El resto fue el mismo sector público que se encargó de lanzar ciertos temas y hoy estamos vendiendo bonos verdes en la ciudadanía. Entonces nos están vendiendo la idea de que seamos ciudadanos carbono cero. De locos. Entonces yo pago mi gestión del año, se la pago en línea y le apoyo al municipio. Eso es cogestión. Y no puede ser posible, y yo les pregunto algo. ¿Quiénes en realidad están haciendo algo por el medio ambiente y gestionan en su casa o hacen algún efecto entre separación de orgánico y inorgánico? Levanten la mano. En serio. Vean. Pero bien. Sí, ya lo están haciendo. Necesitan un empujón más. Háganlo. No se queden esperando que venga la solución más bonita, la más chévere y que se demore meses. Arranquen ayer. Bien. Muchísimas gracias, Fabián. Reiterarles las gracias, Fabián, Enrique, Príamo y Jorge, por tenerlos aquí, por orientarnos. Bueno, muchísimas gracias a nuestro moderador, a nuestros distinguidos panelistas. Si pueden, por favor, ponerse de pie para realizar una fotografía. Y creo que este panel ha cumplido con su cometido. Analizar la viabilidad real de la transición hacia un modelo de economía circular en la República Dominicana, evaluando
la implementación de la responsabilidad extendida del productor, las brechas que existen en el sistema actual